El mundo está lleno de sorpresas, tanto sean comunes de nuestro día a día, naturales o paranormales. Alguna de estas sorpresas menos recurrentes es imaginarse que algo que has obtenido, sea porque lo hayas comprado, te lo han regalado o te lo has encontrado, resulte ser un objeto del cual no debías poseer. Algunas personas han tenido la poca fortuna de toparse con alguno de estos objetos y por desgracia muchos han perdido la vida o en otras ocasiones han llevado encima de ellos maldiciones ocasionadas por aquellos objetos. El día de hoy les vengo a traer un top de objetos malditos, pero estos serán objetos pocos conocidos, no la típica historia de Annabelle, el retrato del hombre angustiado, el muñeco Robert, entre otros. Así que vamos con el top y espero y disfruten del video. Fue fabricado en Japón y diseñado en la época de los 50. Existe el mito de que este juguete fue inventado con la intención de entretener a niños enfermos con padecimientos terminales. Es ahí donde nació el miedo, pues existen muchos relatos que aseguran haber visto estos monos hablar y prenderse solos tocando esos molestos platillos con esos ojos saltones. La mayoría de las veces que sucedía este fenómeno, después de callar al horrible mono, uno de los niños amanecía sin vida. Pocos datos se saben de esta estatuilla, pero lo que sí se sabe con total seguridad es que está maldita. Las mujeres de Lem, o la diosa de la muerte, como se le apoda, es una estatua tallada en piedra caliza y fue descubierta en 1878 en Lem, Chipre. La historia se remonta al año 3500 a.C. Al parecer representa una diosa, un ídolo de la fertilidad. Su primer dueño fue el señor Elfton. La tuvo 7 años en su poder y durante esos 7 años los 7 miembros de la familia Elfton murieron por causas misteriosas. Su segundo dueño fue Ivor Manuzzi y durante el tiempo que estuvo la estatua en la vida de esta familia, todos murieron de forma misteriosa. El tercer dueño fue el señor Thompson Noel y tanto él como su familia corrieron la misma suerte que los anteriores dueños. Durante los años que tuvieron la estatua en su poder, todos los miembros fallecieron en circunstancias misteriosas. El cuarto propietario fue Sir Alan Beaverbrook, y tanto él como su esposa y 2 hijas murieron, pero los 2 hijos varones de Beaverbrook sobrevivieron, y a pesar de que eran escépticos del ocultismo, tenían mucho miedo por las muertes repentinas y extrañas de los miembros de la familia. Estos 2 hermanos decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde se encuentra actualmente. Pero si pensamos que con esta donación de la estatua de las mujeres de Lem se rompe la maldición, estamos muy equivocados. Porque poco tiempo después de que la estatua se incluyera en el museo, el jefe de la sección en la que la estatua estaba colocada murió repentinamente. Lo lógico es que nadie del museo va a admitir que la estatua puede ser la culpable de la extraña muerte del jefe de sección, y mucho menos que tenga propiedades sobrenaturales. La maldición de este peculiar número de teléfono empezó allá por el año 2001, cuando el exdirector general de Movitel, Vladimir Grashnow, murió de cáncer a la temprana edad de 48 años tras haber empezado a utilizarlo. Lo más curioso es que cuando esto pasó, se rumoreó que el cáncer de Vladimir no había sido natural, sino el resultado de un complot capitanio por uno de sus rivales empresariales, quien decidió terminar con la vida del exdirector a base de envenenamiento con sustancias radiactivas. Con el primer propietario de la línea muerto, esta pasó a manos del joven jefe de la mafia rusa, Konstantin Dimitrov, quien tan solo 2 años después de que Movitel le asignara el número fue abatido a tiros por un sicario en los Países Bajos.
país al que acudió para vigilar una de sus transiciones de droga. Finalmente, tras el asesinato de Dimitrov, el empresario Konstantin Dishlev fue el siguiente y último propietario del fatídico número. Dishlev también estaba metido en negocios turbios relacionados con drogas y, al igual que Dimitrov, al poco tiempo de que le asignaran el número, murió a causa de diversos impactos de bala que recibió en un restaurante indio de la capital de Bulgaria. La piedra rúnica de Jörketor está ubicada en un cementerio de Suecia. Se sabe que está maldita por las inscripciones talladas en ambos lados de la piedra que dicen lo siguiente: Yo, maestro de la runa, oculto aquí las runas del poder. Caerá un maleficio sin fin y condeno una muerte indiciosa al que rompa este monumento. Profecía de destrucción. Aunque los historiadores no han logrado descifrar el propósito exacto de esa piedra, las leyendas locales dicen que de verdad está maldita. Se cuenta que hace varios años un hombre quiso mover la piedra para sembrar en este campo. Minutos después murió calcinado mientras intentaba encender una fogata. Aquel incidente fue atribuido a la piedra y desde entonces nunca nadie se ha atrevido a moverla. De acuerdo a ciertas leyendas de la mitología eslava, las sirenas son los espíritus de todas las doncellas que, desafortunadamente, habían muerto ahogadas. Sin embargo, a pesar de ser consciente de ello, el artista Ivan Kraslov no creía en nada sobrenatural y se decidió a realizar la pintura. Como consecuencia, una vez que la obra fue colocada en una galería, una gran cantidad de señoras de la limpieza se negaron a acercarse, y cuando cualquier pintura se colocaba al lado, los informes dicen que se caería poco después. Desde hace unos cuantos años, al pueblo inglés de Carlisle le han caído inundaciones, fiebre aftosa, altos índices de desempleo y una indiscutible decadencia en su equipo de fútbol. Para las autoridades locales y la mayoría de pobladores, la culpa la tiene la piedra maldita, una gran roca en la cual yace grabada una maldición escrita en el año 1525. El origen de la piedra maldita se remonta en el año 2001, cuando el artista Gordon Young, por encargo del ayuntamiento, grabó sobre una gran piedra la maldición que en el año 1525, y en base a varios libros, el gran arzobispo de Glasgow creó, contra los que osaran saquear, destruir o robar en sus territorios. Una maldición compuesta de 1069 palabras, inicialmente destinadas a los bárbaros del norte, que hacían incursiones en la religión. Tal parece que la maldición del obispo había estado dormida, a la espera de una materialización que diese el poder para caer como una pesada roca sobre sus desconcertadas víctimas, que, contrario a lo que se esperaba, el artífice del maleficio no fueron bárbaros, sino gente civilizada. Así, instantáneamente después de plasmarse en la gran roca, sobre Carlisle cayó la fiebre aftosa y en el campo se regó con vacas muertas. Luego vino un enorme incendio y cerraron muchas fábricas. Después fue asesinado un niño y finalmente, además de los fracasos del equipo local de fútbol, cayeron torrenciales lluvias que inundaron calles, parques y cultivos. Por todo lo anterior, algunos políticos del pueblo han sugerido destruir la roca, pero el ayuntamiento se niega, ya que considera irracional tomar grandes decisiones en base a supersticiones. En todo caso, el psíquico israelí Uri Geller se ha ofrecido para exorcizar la roca y liberar el pueblo de las maldiciones, aunque para eso se solicita que lleve la roca a su jardín, y sus vecinos se niegan tajadamente, pues no desean una maldición cerca de ellos. Newport, en Rhode Island, es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos.
Es un sitio portuario que data de 1690, donde muchas familias ricas se asentaron, y cuna de las historias de fantasmas más espeluznantes. El castillo Belcourt fue construido por Oliver Harsan Perry Belmont en 1894. Allí se documentan muchas apariciones dentro de esta casa, pero quizás la más interesante en el castillo son dos sillas malditas. Al parecer tienen espíritus unidos a ellos, y los visitantes que se sientan allí dicen que inmediatamente sienten frío, náuseas e incomodidad. Muchas personas han afirmado que han sentido como si estuvieran sentados en una persona cuando intentan sentarse en las sillas. Otros han sido expulsados por una fuerza invisible. Algunos dicen que sienten una electricidad que les hace torcer sus manos y otras partes del cuerpo. También conocido como el libro de Disan. Se lo considera el primer libro de la historia. Se cree que sus autores fueron seres que habitaron el planeta millones de años antes de la existencia del hombre. Algunos investigadores afirman que está compuesto por símbolos, imágenes y arcanos que solo unos pocos elegidos podrían interpretar. Asimismo, se cree que habla sobre la existencia de seres inteligentes que habitaron la Tierra hace 18 millones de años y del hundimiento de la Atlántida. Circulan rumores de que una copia del libro original se encuentra escondida en un monumento de Tíbet, pero nadie pudo demostrar su existencia. Las pocas personas que aseguraron haberlo leído enloquecieron y murieron, víctimas de terribles pesadillas. El libro de Tod fue escrito y quemado durante el Imperio egipcio, pero sus peligrosas enseñanzas no desaparecieron. Su autor fue el mismísimo Tod, ser mitológico conocido como el Señor de la Escritura y el Conocimiento. Para muchos investigadores, sus saberes convirtieron las tierras de los faraones en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Según documentos encontrados, su lectura confiere poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes. Da la facultad de interpretar el lenguaje de los animales, permite resucitar a los muertos y obrar a distancia. Se supo de su existencia a mediados del siglo XVII, a partir del descubrimiento de varios papiros egipcios. Existe el mito de que toda persona que se había jactado de leerlo fue asesinada o sufrió graves accidentes. La princesa de Amen-Ra vivió unos 1500 años antes de Cristo. Cuando ella murió, la pusieron en un ataúd de madera adornado y la enterraron en una bodega en Luxor, a las orillas del río Nilo. A finales de la década de 1890, 4 ricos jóvenes ingleses que visitaban las excavaciones en Luxor fueron invitados a comprar un estuche de momia exquisitamente elaborado que contenía los restos de la princesa de Amen-Ra. Dibujaron mucho. El hombre que ganó pagó varios miles de libras y llevó el ataúd a su hotel. Unas horas más tarde fue visto caminando hacia el desierto y nunca más regresó. Al día siguiente, uno de los 3 hombres restantes fue baleado accidentalmente por un sirviente egipcio. Su brazo estaba tan gravemente herido que tuvo que ser amputado. El tercer hombre en el cuarteto encontró en su regreso a casa que el banco que tenía todos sus ahorros había fracasado. El cuarto sufrió una grave enfermedad, perdió su trabajo y se vio reducido a vender fósforos en la calle. Sin embargo, el ataúd finalmente llegó a Inglaterra, causando otras desgracias en el camino, donde un empresario de Londres lo compró. Después de que 3 de los miembros de su familia resultaron heridos en un accidente de carretera y su casa sufrió daños por un incendio, el empresario la donó al Museo Británico. Una vez que la princesa se instaló en la sala egipcia, los problemas realmente comenzaron. Los vigilantes nocturnos del museo con frecuencia escuchaban frenéticos golpes y sollozos desde el ataúd. Otras exhibiciones en la sala también fueron lanzadas a menudo por la noche. Un vigilante murió de servicio. Otros vigilantes que quieren renunciar.
Los limpiadores también se negaron a acercarse a la princesa. Cuando un visitante arrojó burlonamente una tela de polvo en la cara, pintada en el ataúd, su hijo murió de sarampión poco después. Finalmente las autoridades llevaron a la momia al sótano, pensando que no podía hacer ningún tipo de daño allí. Al cabo de una semana, uno de los ayudantes estaba gravemente enfermo y el supervisor de la mudanza fue encontrado muerto en su escritorio. Por ahora, los periódicos habían oído hablar de eso. Un fotógrafo periodista tomó una fotografía del caso de momia y cuando lo desarrolló. La pintura en el ataúd tenía un rostro horroroso y humano. Se dijo que el fotógrafo se había ido a casa, cerró la puerta de su habitación y se disparó. Para finalizar el video, quiero decirles que este canal será de contenido variado. Posiblemente sea aún más contenido de tops, y tal vez en un futuro me llegue a presentar ante ustedes y haga vlogs o algo más. Me gustaría que en la caja de comentarios mencionen qué otro tipo de tops les gustaría ver en el canal. Y recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Yolox y sin más que decir, me despido.